Do-jin estaba absorto desplazándose por su teléfono, preguntándole a Chat-AI por qué los betons actuales se producen en masa siguiendo una plantilla específica. Ante la respuesta pragmática de que se venden bien porque el mundo ha cambiado, solo pudo mirar pensativo la pantalla mientras estaba de pie en un autobús abarrotado. Sus ojos se llenaron de tristeza al leer un análisis más profundo sobre cómo los inversores siempre priorizan la estabilidad en lugar de arriesgarse con cosas nuevas. Dejó escapar un suspiro de cansancio cuando la inteligencia artificial afirmó que el mercado ahora solo está inundado de obras que persiguen tendencias temporales. Inesperadamente, Chat-AI le preguntó a Do-jin a cambio si a él mismo no le encantaban también esos cómics producidos en masa, haciéndole darse cuenta de que, aunque el mundo gira, su propia vida sigue estancada. La escena circundante seguía siendo de rostros desconocidos junto con un ritmo de vida aburrido y repetitivo, haciendo que su alma se sintiera más vacía que nunca. Se preguntaba si las cosas mejorarían después de graduarse, mientras que ya había leído todas las series de cómics y no le quedaba nada que esperar. Justo en ese momento, una hermosa chica se acercó de repente y le preguntó si planeaba mantener los ojos pegados a la pantalla de su teléfono todo el día de esa manera. Do-jin soltó suavemente su nombre, haciendo que los ojos de la otra persona se abrieran con sorpresa mientras preguntaba cómo podía conocer su identidad tan bien. Esa era Yu-yan, una famosa compañera de clase que siempre era el centro de atención entre la multitud de amigos. Do-jin de repente recordó que Yu-yan era en realidad una chica atractiva extremadamente popular en las redes sociales, con fotos brillantes que siempre atraían miles de me gusta. Sin embargo, como él mismo nunca tocaba las redes sociales, no le importaba mucho el encanto de esta chica que cautivaba a miles. Le preguntó fríamente y sin rodeos el motivo por el que lo buscaba, dejando a Yu-yan atónita antes de decirle que simplemente lo olvidara debido a su actitud demasiado seca. De repente, ella sostuvo su teléfono frente a su rostro, haciendo que Do-jin se preguntara en secreto si ella estaba tratando de tomar la iniciativa para pedirle su número de contacto. Pero la realidad fue dura cuando ella mostró una sonrisa brillante solo para pedir prestado un banco de energía porque su teléfono estaba a punto de quedarse sin batería. Respondió con decisión que no tenía uno, haciendo que la chica se sintiera increíblemente sofocada por intentar entablar conversación con alguien tan falto de tacto como él. Yu-yan se dio la vuelta y se alejó molesta, mientras Do-jin se quedó allí afirmando firmemente que realmente no trajo un banco de energía. Risas burlonas resonaron a su alrededor, como si perforaran profundamente su desastroso malentendido de hace un momento, dejándolo en silencio con una mirada cansada. La chica traviesa de repente se inclinó cerca de su rostro y se burló de él, preguntándole si estaba demasiado confiado antes pensando que ella le estaba pidiendo su número. Yu-yan continuó bromeando preguntando si su corazón latía aceleradamente y se sentía emocionado cuando una chica hermosa como ella entablaba una conversación. Do-jin cuestionó fríamente por qué seguía aferrándose a él, haciendo que Yu-yan simplemente hiciera un puchero de resentimiento por su falta de tacto. Ella lanzó un insulto llamándolo un tipo aburrido, luego afirmó que salir con él sería increíblemente monótono antes de darle la espalda para alejarse. Volviendo a su teléfono, Do-jin continuó preguntándole a Chat-AI sobre cómo cambiar su vida monótona y recibió una sugerencia para un viaje inesperado. A pesar de sus quejas de que viajar es demasiado para un estudiante, la inteligencia artificial siguió insistiendo en que las cosas no eran complicadas en absoluto. Afirmó que nunca iría a menos que lo obligaran, lo que provocó que la entidad misteriosa en la máquina simplemente dejara caer una confirmación críptica. De repente, Chat-AI anunció que el viaje comenzaría de inmediato, haciendo que Do-jin abriera los ojos en estado de shock mientras miraba la pantalla. Al mismo tiempo, el conductor del autobús mostró de repente una mirada de puro terror al notar que algo muy inusual sucedía más adelante. Un rayo de luz cegador envolvió inesperadamente el autobús, acompañado de una colisión masiva que sacudió todo el espacio. El accidente hizo añicos el cristal, dejando a Do-jin y Yu-yan congelados en el máximo miedo ante un incidente tan demasiado abrupto. Una notificación de activación del sistema sonó justo cuando yacía inmóvil en el suelo con los ojos cerrados con fuerza, como si se preparara para adentrarse en un nuevo viaje de supervivencia. Do-jin abrió lentamente los ojos en medio del polvo y el humo borrosos, sintiendo un dolor punzante transmitiéndose desde su cerebro.
Se obligó a levantarse en medio de los escombros dentro del autobús, agarrándose la cabeza con fuerza y preguntándose desconcertado qué diablos acababa de pasar. El sudor comenzó a derramarse mientras recordaba la imagen de un objeto gigante bloqueando el camino del autobús apenas unos segundos antes. Al ver a Yuyan sentada en el suelo diciendo suavemente que todavía estaba bien, Do-jin replicó con frialdad que de todos modos ni siquiera se molestó en preguntarle. La chica gritó enojada, diciéndole que al menos debería saber cómo pedir una sola palabra de preocupación, cuando de repente un grito penetrante desgarró la atmósfera. Una pasajera parada en la parte delantera estaba temblando, señalando hacia la cabina del conductor e instando a todos a reunirse rápidamente allí. Do-jin y Yui se apresuraron hacia adelante, mirando en la dirección que ella señalaba, solo para que ambos se congelaran de horror ante la aterradora escena que se desarrollaba ante sus ojos. Sus ojos se pusieron en blanco por la conmoción al ver el trágico estado del conductor tendido en un charco de sangre. El pobre anciano había sido empalado en el pecho por una gran estaca de madera, su respiración se desvanecía en una condición increíblemente desgarradora. Sostuvo temblorosamente su teléfono, con la intención de llamar a una ambulancia, pero alguien más lo detuvo de inmediato afirmando que ya era demasiado tarde para salvarlo. Yuyan le entregó frenéticamente a Do-jin el teléfono que mostraba fuera del área de cobertura, incapaz de creer lo que veía en la situación actual. Mientras tanto, un hombre regordete estaba extremadamente agitado, gritando a todos que se apartaran del camino y entrando en pánico por donde estaba. Señaló por la ventana del autobús a las densas hileras de árboles, gritando de desesperación sobre qué diablos estaba pasando. Mirando hacia abajo desde arriba, el solitario autobús verde fue tragado en medio de un bosque oscuro y antiguo, a pesar de que habían estado viajando por una calle bulliciosa justo antes. Un hombre musculoso se paró en la parte delantera del autobús dañado, pidiendo a todos que se calmaran mientras ofrecía una disculpa tardía por el fallecimiento del conductor. Afirmó que este era el momento en que todos debían enfrentar la dura realidad y evaluar colectivamente la situación para encontrar una manera de sobrevivir. La multitud de pasajeros, incluida Yuyan, mostró claramente miedo al recordar estar en medio de la ciudad, solo para despertar repentinamente en este lugar desolado después del accidente. El hombre que lideraba preguntó si alguien podía contactar con el exterior, solo para recibir respuestas desesperadas de que todos los teléfonos habían perdido la señal. Mirando hacia abajo al pequeño autobús en medio del paisaje lúgubre, admitió con amargura que todos compartían el mismo destino y estaban oficialmente atrapados aquí. De pie entre la multitud en pánico, Do-jin habló inesperadamente, proponiendo un plan de acción porque oscurecería muy rápido en el bosque y todo se volvería extremadamente peligroso. El hombre sugirió en voz alta que los adultos deberían formar un equipo para explorar el área circundante, dejando a los niños pequeños y a los ancianos en un lugar seguro. Mientras que otro joven parecía dudar y quería quedarse atrás y esperar, el líder del grupo le aseguró de inmediato que el equipo no viajaría demasiado lejos. Do-jin pensó en secreto que si solo caminaban por aquí, no habría ningún problema, mientras que los gritos de voluntarios de las personas a su alrededor comenzaron a resonar sin cesar. El equipo de exploración partió rápidamente bajo la guía del líder, junto con una estricta advertencia de que los que se quedaban atrás no debían alejarse de ninguna manera. Yuyan no pudo evitar maravillarse de sus brillantes habilidades de liderazgo y en secreto esperaba que el grupo pronto trajera noticias de un equipo de rescate. De repente, Do-jin se volvió para preguntarle a Yuyan si realmente estaba bien después de esa violenta colisión en la cabeza antes. La chica mostró una sonrisa segura y bromeó diciendo que su cabeza era tan dura como una roca, por lo que estaba completamente ilesa, haciéndolo suspirar suavemente de alivio por su optimismo. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció de repente cuando Yuyan vio algo asombroso más adelante, haciéndola soltar con enojo. Era un tipo tatuado maldiciendo frenéticamente por su teléfono inútil, mientras que la chica que lo acompañaba trataba de decirle que se mantuviera callado. Yuyan afirmó que ellos también estaban en ese autobús y se sorprendió muchísimo al ver que Do-jin parecía completamente ignorante sobre las identidades de estas personas. Jeong-woo Kang era infame en toda la escuela como un delincuente cubierto de tatuajes, con rumores de que se asociaba frecuentemente con el inframundo. Caminando a su lado estaba Lia Jun, un estudiante perfectamente ejemplar,
lo que hizo que Yuyan se preguntara por qué dos personas tan contrastantes podían ser tan cercanas. De repente, Jeonwoo gritó amenazadoramente, lo que provocó que tanto Do-jin como Yuyan se sobresaltaran y se volvieran a mirarlo con expresiones interrogantes. Gruñó, preguntando por qué se atrevían a mirarlo fijamente y cotillear sobre él mientras Lia todavía trataba de sostener su brazo para detenerlo. Do-jin se señaló a sí mismo con una cara inocente y le devolvió la pregunta, mientras Yuyan estaba de pie detrás de él burlándose de su mal genio y queriendo publicar esto en internet. Jeonwoo se enfureció, gritando y preguntando si Do-jin sabía con quién se estaba metiendo, mostrando una actitud extremadamente dominante. Respondiéndole con indiferencia, Do-jin preguntó con indiferencia si Jeonwoo era una especie de celebridad, lo que lo enfureció aún más. Los ojos de Jeonwoo de repente se entrecerraron con intenciones asesinas, mirando ferozmente a su oponente como si se preparara para desatar un estallido aterrador de ira en ese mismo lugar. Pero la respuesta siguió siendo la mirada penetrantemente observadora y extrañamente tranquila de Do-jin, haciendo que la atmósfera entre los dos se volviera extremadamente tensa. Al final, Jeonwoo solo pudo agarrarse la cabeza con frustración, y luego de mala gana decidió dejarlo pasar después de que Lia Jun le gritara que se detuviera. Yuyan tocó suavemente el hombro de Do-jin y comentó que este chico parecía bastante interesante, luego ofreció sus gracias porque él había sido un sólido pilar de apoyo para ella antes. Al ver a Yui criticar molesta la terrible personalidad de Jeonwoo, Do-jin simplemente lo defendió con calma, diciendo que el chico probablemente estaba demasiado estresado por haber perdido la señal de su teléfono, haciéndola hacer un puchero y preguntar de qué lado estaba. Do-jin contempló pensativo la pantalla de su teléfono, que todavía mostraba la notificación fuera del área de cobertura, y se maravilló en silencio de la lejanía de este antiguo bosque en la era digital. Sus ojos de repente se detuvieron por completo cuando descubrió algo muy inusual justo en el teléfono que supuestamente estaba completamente incomunicado. Su expresión de asombro hizo que Yuyan preguntara confundida qué había pasado exactamente que lo hizo cambiar de color repentinamente de esa manera. A pesar de que las barras de señal aún mostraban cero recepción, Do-jin todavía no podía creer lo que veía mientras miraba la notificación contradictoria que aparecía. La misteriosa aplicación Chat AI apareció de repente con una pregunta sobre si necesitaba ayuda, sembrando la duda definitiva sobre cómo podía funcionar sin una red. Por otro lado, una mano áspera usaba un objeto afilado para cortar profundamente el tronco de un árbol, creando una larga cicatriz para marcar el camino. Respondiendo a las miradas inquisitivas de su compañero, el líder explicó que estaba haciendo marcas para asegurar que el grupo no se perdiera en este profundo bosque. Cada paso cauteloso pisaba la hierba oscura, junto con la advertencia de que perder el rumbo en el bosque antiguo es increíblemente fácil, especialmente cuando la noche envuelve todo gradualmente. El grupo de hombres caminaba en silencio por el bosque desolado, y el líder comenzó a contar su agotador tiempo sirviendo en las fuerzas especiales. Los recuerdos de sus gloriosos días militares con equipos de última generación regresaron, como si le recordaran que todas sus habilidades de supervivencia anteriores solo ahora eran verdaderamente valiosas. Trató de tranquilizar a sus compañeros de equipo con la perspectiva de ser rescatados, mientras que al mismo tiempo expresaba una preocupación infinita por su novia que esperaba en casa. Sin embargo, mirando hacia las copas colosales que cubrían el cielo, no pudo evitar sentirse aterrorizado al darse cuenta de que la vegetación aquí era completamente ajena en comparación con el mundo exterior. Aún así, todo el grupo tuvo que apretar los dientes y seguir adelante, aferrándose a la frágil esperanza de que el equipo de rescate estaba buscando desesperadamente su paradero. Un miembro del equipo se frotó la cabeza mientras lamentaba el trágico accidente de autobús que había empujado sus vidas a un callejón sin salida tan duro. La mirada del líder se endureció de repente con vigilancia al detectar que algo muy inusual estaba presente más adelante. Hizo una señal apresurada para que el grupo se detuviera, anunciando al mismo tiempo con entusiasmo que el objetivo tan buscado había aparecido a simple vista. Escondida detrás de los densos arbustos estaba la silueta de una persona observando en silencio cada movimiento del equipo de exploración. En lo alto, una luna perfectamente redonda arrojaba su fría luz azul sobre el espeluznante bosque, como si fuera testigo de un comienzo profundamente tormentoso. Yuyan se sentó acurrucada en el asiento del autobús con los ojos cerrados con fuerza. Parecía estar demasiado exhausta después de los horribles eventos que acababan de ocurrir.
Detrás de ella estaba la vista de Liayun durmiendo profundamente sobre el hombro de Jeongwoo, mientras el chico tatuado mantenía una expresión hosca y fuertemente cautelosa en medio de la noche oscura. Do-jin tecleó temblorosamente líneas que resumían la sombría realidad de que el autobús se había estrellado y todo el grupo estaba atrapado en un bosque sin salida. Se sentó sumido en sus pensamientos, mirando la pantalla y solicitando urgentemente a Cha-tae que encontrara una manera de pedir rescate ya que la señal del teléfono era absolutamente nula en ese momento. La inteligencia artificial se negó fríamente a hacer la llamada, pero en cambio ofreció proporcionarle reglas de supervivencia esenciales para la situación actual. Descartó esas sugerencias y cuestionó lo absurdo de cómo la aplicación aún podía funcionar sin problemas a pesar de estar en una zona muerta de señal. Do-jin se congeló ante el mensaje de texto que afirmaba que todo podía funcionar gracias al flujo de maná que envolvía este espacio. Un sudor frío brotó de su frente mientras Cha-tae continuaba revelando la impactante verdad de que habían puesto un pie en el misterioso continente de Karman. Sus ojos se abrieron con puro terror cuando la entidad en la máquina le explicó que este era un mundo alternativo, donde existía la magia en lugar de la tecnología. Do-jin se sentó inmóvil en medio de la lúgubre oscuridad del autobús roto, preguntándose sin cesar qué diablos estaba pasando realmente con su vida. Do-jin estaba asombrado por conceptos de fantasía como el continente de Karman o el flujo de maná presentándose justo ante sus ojos en la pantalla del teléfono. De repente, le preguntó en voz alta a Yuyan a dónde iba cuando la vio sentarse, haciéndola hacer una pausa y responder torpemente que solo iba a salir por un momento. Con la cara enrojecida por la vergüenza, confesó que necesitaba urgentemente encontrar un baño para ocuparse de sus necesidades personales. Al ver a Do-jin agarrar su muñeca, ella estalló y gritó que seguía despertándose por las ganas de orinar y no podía aguantar más. Le recordó severamente que no fuera demasiado lejos, pero Yuyan simplemente replicó con frialdad que no le importaba en absoluto su advertencia. Sus ojos se encontraron en un intercambio muy tenso durante un momento de silencio en medio de la atmósfera lúgubre que envolvía el autobús. Liayun inesperadamente se levantó por detrás y se ofreció a ir con Yuyan para que pudieran hacerse compañía y apoyarse mutuamente. Se acercó a Yuyan y afirmó que una chica caminando sola hacia lo profundo del bosque en plena noche era increíblemente imprudente. Ignorando todos los peligros al acecho, Yuyan invitó felizmente a su nueva amiga a tomarse una selfie radiante juntas. Estaba a punto de pedirle su cuenta de redes sociales para ser amigas, pero de repente se congeló al recordar la dura realidad de que este lugar carecía por completo de cualquier señal de comunicación. Jeongwoo chasqueó la lengua con extrema molestia y se burló de Do-jin por intentar intencionalmente hacerse amigo de extraños, haciéndole sentir que era una completa monstruosidad. Respondiendo con un rostro indiferente, Do-jin le recordó que Jeongwoo fue quien tomó la iniciativa de hablarle primero, dejando que el tipo simplemente escupiera blasfemias por enojo. Saltó agresivamente y amenazó con enviarlo al infierno si continuaba provocándolo, mientras que Liayun tuvo que intervenir apresuradamente. Yuyan suspiró cansinamente ante la discusión sin sentido y exigió que ambos se mantuvieran callados para mantener el orden en medio de la situación caótica. Notó que la oscuridad exterior se espesaba gradualmente, por lo que buscó apresuradamente la función de linterna en su teléfono para observar los alrededores. En el momento en que se activó el rayo de luz blanca del teléfono, atravesó la noche e iluminó el lúgubre vacío detrás del cristal. Yuyan se quedó muda cuando la luz brilló directamente sobre un rostro pálido con ojos sin alma mirando inexpresivamente hacia el autobús. Gritos penetrantes resonaron en toda la cabina del autobús cuando todos se dieron cuenta con horror de la presencia de una entidad extraña. Jeongwoo se frotó la cabeza y se tiró de las orejas con total frustración, luego gritó fuerte, exigiendo que la persona que acababa de regresar entrara rápido en lugar de jugar a dar sustos. Do-jin preguntó suavemente a cambio con profunda sospecha si el hombre de antes había regresado, mientras gotas de sudor comenzaban a rodar por sus mejillas. Yuyan, presa del pánico, levantó su teléfono y pidió a todos que presenciaran una vista increíble que se desarrollaba justo detrás del cristal. Revelada en la oscuridad había una cara humana distorsionada con una sonrisa demoníaca, mirando fijamente al interior como si estuviera observando a su presa. Tanto Do-jin como Yui se congelaron ante esa mirada malévola, con los ojos muy abiertos a medida que el miedo extremo invadía sus mentes. El pobre grupo de pasajeros se quedó paralizado, viendo a la enorme figura oscura bloquear gradualmente la tenue luz del autobús. Era una criatura grotesca en forma humana,
pero que poseía alas de polilla gigantes y garras afiladas como navajas. Golpeó frenéticamente su cabeza contra el cristal, creando grietas secas de telaraña que hicieron temblar a la frágil capa de protección. El violento impacto sacudió todo el interior, haciendo que pequeños fragmentos de vidrio comenzaran a volar por todas partes. El feroz monstruo extendió sus alas con púas y bombardeó repetidamente la carrocería del autobús, con el objetivo de destruir el refugio de los sobrevivientes. Enfrentando las grietas entrecruzadas en el cristal, Julian y sus compañeros solo pudieron temblar y retroceder al darse cuenta de que la muerte estaba cerca. Do-Jin quedó atónito al recibir una notificación del sistema confirmando que se trataba de un chonchon, un monstruo polilla extremadamente peligroso. El sistema advirtió que esta especie de monstruo nace sin cabeza, lo que los obliga a cazar cabezas humanas para reclamarlas como propias. A través del cristal roto, Do-Jin observó con horror cómo un enjambre de criaturas con rostros humanos esperaba ansiosamente para reemplazar sus propias cabezas. Chatai proporcionó información breve sobre la especie chonchon mientras un depredador presionaba su grotesco rostro fuertemente contra la ventana. Impactos implacables y brutales llovieron como si señalaran que una masacre sangrienta estaba a punto de comenzar. La inteligencia artificial comentó con indiferencia que adaptarse a este nuevo mundo debe ser extremadamente difícil. Despertó su instinto de supervivencia al preguntarle a Do-Jin si quería ayuda para sobrevivir en esta tierra mortal. Gritó para que todos apagaran rápidamente todas las luces mientras el sistema comenzaba a revelar una forma de escapar de los monstruos. Una Julian presa del pánico sostenía un teléfono brillante, obligándolo a gritar instándola a apagar esa fuente de luz mortal de inmediato. Sin embargo, ya era demasiado tarde, ya que el enjambre agresivo de chonchons destrozó el cristal e inundó la cabina del autobús como fantasmas. Un grito espeluznante resonó cuando un pasajero fue arrebatado por garras letales y arrastrado en medio de una lluvia de fragmentos de vidrio. Una pasajera fue agarrada por la espalda por las garras del monstruo en medio de chillidos que resonaban en todo el autobús. El monstruo chonchon se acercó a otro joven, el falso rostro humano en su cuerpo de insecto se curvó en una extraña sonrisa. La desesperada víctima usó sus manos temblorosas para empujar la afilada pinza que se sujetaba firmemente a su hombro. Sin embargo, en una fracción de segundo, la criatura de otro mundo asestó un golpe brutal, arrancándole la cabeza directamente del cuello, provocando que brotara sangre roja oscura. Do-Jin y Julian se quedaron congelados, con los ojos muy abiertos en absoluto shock por la sangrienta ejecución. La cabeza cortada cayó al suelo del autobús, sus ojos aún grabados con absoluto horror y agonía. Los labios de Do-Jin temblaron levemente, incapaz de pronunciar una palabra al darse cuenta de que la muerte rodeaba a todos. Gritó para que el grupo corriera de inmediato mientras las piernas de todos corrían frenéticamente hacia la parte trasera del autobús. Leoyun entró en pánico por completo, corriendo mientras sollozaba y preguntaba qué le estaba pasando realmente a este mundo. De repente, una enorme sombra oscura se abalanzó sobre Lia por detrás, dejándola solo capaz de soltar un grito ahogado de horror y desconcierto. Leoyun solo pudo taparse la boca con fuerza para evitar que se le escapara un grito, con el corazón roto al presenciar las brutales escenas que la rodeaban. A pesar de su miedo, Jeong-woo reunió todas sus fuerzas para balancear un pesado objeto rojo directamente a la cara del monstruo para rescatar a su compañera de equipo. El bote rojo se estrelló contra el piso del autobús en un charco de sangre fresca, prueba de un golpe poderoso y decisivo. La criatura de otro mundo quedó noqueada al instante, creando un breve momento de silencio en medio de los desolados escombros. Agarró bruscamente el brazo de Lia y le gritó en la cara, exigiéndole que se callara la boca en lugar de gimotear inútilmente. Jeong-woo la arrastró mientras gritaba órdenes para que todos se mantuvieran firmes en sus pies y se prepararan para un escape de vida o muerte. El hombre tatuado apretó los dientes con determinación, afirmando que esta era su única oportunidad de escapar de esta trampa mortal. Al ver a los monstruos distraídos temporalmente por otras víctimas, instó al grupo a actuar de inmediato si no querían morir. Do-Jin lideró el grupo mientras salían frenéticamente del autobús, dirigiéndose directamente hacia el oscuro y profundo bosque en busca de un rayo de esperanza. Leoyun solo pudo taparse la boca con fuerza para evitar que se le escapara un grito, con el corazón roto al dejar atrás la horrible realidad. Jeong-woo miró a Lia arrodillada en el suelo y le dijo sarcásticamente que dejara de quejarse porque no había café helado aquí para servir a la joven señora. Justo en ese momento,
el hombre de mediana edad de repente abrió mucho los ojos y gritó histéricamente para desahogar su miedo abrumador después de lo que acababa de presenciar. Cuestionó repetidamente la identidad de esas extrañas criaturas mientras Dojin estaba de pie detrás de él, exigiendo con voz profunda que se callara de inmediato. Yuyan se agachó burlonamente y le preguntó si podía asumir la responsabilidad si ese ruido atraía a los monstruos de vuelta aquí. Furioso, el hombre gordo le gritó por ser una mocosa que se atrevía a faltarle el respeto a los adultos, a lo que Yui lo llamó con indiferencia un tío de 40 años con absoluto desprecio. Sosteniendo un cigarrillo, Jeonwoo parecía molesto al escuchar cómo se dirigía la joven, L. Se volvió para gritarle a Dojin, amenazando con aplastar su teléfono basura si no lo guardaba rápido en lugar de tener los ojos pegados a él. Ignorando la amenaza, Dojin leyó en silencio la notificación de Chatai confirmando que había escapado de los Chonchon, junto con una pregunta sobre sus heridas. La inteligencia artificial continuó enviando una advertencia letal de que sangrar pondría en peligro su vida, ya que estos monstruos eran extremadamente sensibles al olor humano. Dojin reflexionó sobre el consejo de controlar estrictamente su olor para evitar ser cazado, mientras Jeonwoo seguía allí murmurando insultos, llamándolo mocoso. El gordo de mediana edad empezó a hacer valer su antigüedad, gritando fuerte y exigiendo que Jeonwoo apagara su cigarrillo inmediatamente mientras hablaba. Dojin no mostró ningún respeto, fulminándolo con la mirada y amenazándolo con que si no quería que los monstruos le arrancaran la cabeza del cuello, sería mejor que se callara ahora mismo. Los ojos de Jeonwoo temblaron de terror ante la intensa sed de sangre y la advertencia aterradoramente fría del joven. Al ver la tensa situación, un joven con gafas intervino apresuradamente, afirmando que Dojin tenía razón porque el olor a humo atraería al enemigo. La multitud de pasajeros comenzó a entrar en un pánico extremo al darse cuenta de que la vida de todos pendía de un hilo. Gritaron de desesperación porque habían sido arrojados a este maldito lugar y obligados a enfrentarse a criaturas carnívoras. El joven de las gafas trató de levantar la moral del grupo, pidiendo a todos que mantuvieran la calma y se unieran para prepararse para el próximo ataque. Una mujer sollozó de acuerdo, diciendo que discutir en este momento solo los convertiría en presa fácil para los demonios más pronto. De repente, un monstruo polilla gigante descendió en picado desde la luna brillante, trayendo consigo el aterrador grito de la muerte. El verdadero horror golpeó cuando el enjambre de Chonchon apareció en números aún mayores que antes, estrechando oficialmente el cerco alrededor de las almas desafortunadas. El joven de las gafas intentó tranquilizar a la multitud gritando que todos mantuvieran la calma porque la situación no era del todo desesperada. Afirmó con confianza que la velocidad de los monstruos no era demasiado rápida e instó al grupo a mantenerse cerca del suelo y adentrarse en el bosque. Sin embargo, de inmediato, una criatura polilla se abalanzó para bloquear el camino, dejando a sus compañeros solo el tiempo suficiente para gritar una advertencia sobre su presencia justo adelante. El joven se congeló, sudando a mares al darse cuenta de que su exceso de confianza lo había puesto en una situación peligrosa. El monstruo que llevaba el rostro malvado de su antiguo guía turístico se acercó, mostrando una agilidad asombrosa que no le dejó tiempo para reaccionar. De repente, un golpe atronador cayó, haciendo volar carne, sangre y escombros por todas partes justo delante del joven conmocionado. La cabeza con el rostro del conductor del autobús rodó sobre el suelo frío, marcando el fin de una sedienta criatura polilla. El intruso no era otro que un musculoso orco de piel verde grisácea, blandiendo una enorme cimitarra llena de intención asesina. La criatura gigante inclinó su cabeza hacia el cielo y rugió fuertemente, demostrando la autoridad de un feroz y brutal cazador de otro mundo. Blandió su arma a sangre fría por el aire, partiendo el cuerpo del monstruo polilla en una despiadada demostración de fuerza. La guerrera orco blandió su afilada lanza, empalando el espantoso cuerpo del monstruo polilla que flotaba en el aire. De pie ante la brutal escena, la multitud contuvo el aliento observando a las nuevas entidades violentamente poderosas limpiar el sangriento campo de batalla. El joven de las gafas palideció, sudando a mares al escuchar el aterrador sonido de las armas rasgando el aire justo a su lado. La cabeza del monstruo con rostro humano rodó por el suelo frío, poniendo fin a una existencia grotesca en el oscuro bosque. Dos orcos gigantes se erguían sobre la pila de cadáveres de monstruos, con las manos aún sosteniendo las cabezas decapitadas de sus enemigos como testimonio de su poder. El chico de las gafas se ajustó nerviosamente la montura y esperó en secreto que estas aterradoras criaturas fueran las que le salvaron la vida.
El orco macho entrecerró los ojos con desprecio, declarando en voz baja que estos débiles humanos acababan de ser golpeados por el enjambre de Chonchon. Al ver al joven de las gafas levantar las manos en señal de paz, comentó fríamente que el oponente no tenía armas y no representaba una amenaza. Sin embargo, la intención asesina se encendió de repente cuando el orco blandió su arma gigante para masacrarlos, creyendo que acabar con sus vidas era demasiado fácil. Miró directamente a la multitud y declaró que no tenía nada que negociar ni discutir con gente como ellos. Jeong-woo abrió los brazos para proteger a Yuyan y Lia, sus ojos mostraban una clara tensión mientras recordaba a todos que tuvieran cuidado porque estos monstruos bien podrían usar magia. El orco gigante se irguió sobre un charco de sangre fresca, burlándose de la ingenuidad de la humanidad por atreverse a entrar en su tierra prohibida con las manos vacías. Jeong-woo apretó los dientes con resentimiento. El sudor caía como lluvia mientras su mente se aceleraba para encontrar una última salida para proteger a todos. Un rugido desgarró el cielo nocturno cuando el orco levantó en alto su espada ensangrentada y declaró que acabaría con las vidas de todos los presentes de inmediato. De repente, los ojos del orco se entrecerraron en estado de shock al escuchar el llamado de hermano proveniente de Do-jin, deteniendo su ataque de golpe. Do-jin salió tranquilamente de las sombras, agarrando su teléfono con fuerza, mirando directamente al oponente y declarando con firmeza que tenía asuntos importantes que discutir. Los dos orcos se miraron desconcertados, incapaces de creer que un simple humano pudiera dominar el idioma sagrado de su tribu. Yuyan y Lia se pararon detrás de él, tapándose la boca en estado de shock, preguntándole temblorosamente a Do-jin por qué milagro podía comunicarse con los monstruos. Do-jin mantuvo una expresión fría como el hielo, aclamándolos como grandes guerreros de la tierra y pidiéndoles que bajaran sus armas para negociar. La perspectiva de una negociación de alto riesgo tomaba forma en el campamento salvaje de los orcos, donde la fogata parpadeante parecía ser testigo de un punto de inflexión fatídico. El líder orco miró con desdén al grupo acurrucado, comentando sarcásticamente lo patéticos que eran al carecer de un ápice de resistencia. Detrás de él, los guerreros orcos derrotados confesaron con tristeza que no tenían cara para regresar y enfrentar al gran jefe de la tribu. Gruñó, preguntando a sus camaradas si estaban vigilando de cerca el rasgo del despertar, el tesoro comprado con la sangre y el sacrificio de sus guerreros. De pie ante el antiguo cofre de madera, afirmó firmemente que este tesoro sería entregado de manera segura al líder supremo de la tribu. Con ojos firmes llenos de lealtad, el orco enfatizó que el rasgo del despertar era un artículo sagrado reservado exclusivamente para el gran jefe. Ordenó a los soldados que lo vigilaran estrictamente para que el tesoro no cayera en manos de los astutos humanos atados fuertemente abajo. Otros orcos comenzaron a susurrar con escepticismo sobre cómo un simple humano podía dominar su idioma sagrado. Miraron a Do-jin con asombro y especularon que podría ser un noble humano debido a su apariencia distintiva y su rara habilidad lingüística. Yuyan susurró temblorosamente para preguntarle a Do-jin sobre la aplicación de traducción en su teléfono, dejándolo meditabundo y reflexionando sobre los próximos riesgos. Mirando sus manos atadas tan fuertemente con cuerdas que se pusieron moradas, se dio cuenta con desesperación de que sin poder usar un teléfono, todos los esfuerzos de comunicación no tenían sentido. Los soldados orcos se miraron desconcertados sobre cómo manejar a los prisioneros, pero el restante lo descartó, afirmando que no era asunto suyo. Con pasos ásperos pisoteando la hierba nocturna, afirmaron que la humanidad era su enemigo jurado y que el destino de estas personas sería decidido por sus superiores. De la oscuridad, el subjefe Targon emergió imponente con un físico enorme y una hacha de batalla gigante sobre su hombro con una autoridad imponente. Se detuvo justo frente a Do-jin, creando una presión aplastante que hizo que el espacio circundante se sintiera como si se hubiera congelado. Targon gruñó, cuestionando si era cierto que este humano debilucho pudiera dominar el idioma de los verdaderos guerreros. Gotas de sudor rodaron por el rostro tenso de Do-jin al tener que mirar hacia arriba a la entidad sedienta de sangre que estaba justo a su lado. Al ver al oponente permanecer en silencio, el orco apretó los dientes, apretó su agarre en el mango del hacha y declaró que nunca creyó ese rumor sin sentido de todos modos. Blandió su arma en alto con la intención de acabar con la vida de Do-jin, creyendo que los humanos no eran más que mentirosos magistrales que merecían ser castigados. En el momento en que la letal hoja del hacha estaba a punto de caer, Do-jin sonrió levemente y susurró sobre activar el modo de sincronización. Chatai respondió de inmediato,
explicando que esta sincronización les permitiría a él y a ella compartir oficialmente todos los flujos de pensamiento para sobrevivir. Do-Jin preguntó escépticamente a Chat-Ai si comunicarse sin usar el teléfono era realmente posible como afirmaba. La entidad misteriosa explicó que utilizar el maná que fluía a su alrededor no era difícil en absoluto y le preguntó qué quería saber sobre los beneficios de la sincronización. Afirmó que la sincronización eliminaría por completo su dependencia del teléfono inteligente, el factor clave que determinaba sus posibilidades de supervivencia en este momento. Mirando la batería que se agotaba, Do-Jin pensó para sí mismo que tenía que aceptar este riesgo si quería recibir apoyo del sistema. El comando de sincronización fue confirmado e iniciado de inmediato mientras las manos de Do-Jin aún estaban dolorosamente atadas por cuerdas. Una oleada de energía se encendió y envolvió el cuerpo de Do-Jin, marcando el momento en que el sistema anunció que el proceso de conexión fue totalmente exitoso. Justo cuando la mortal hoja del hacha estaba a punto de golpear, Chat-Ai le preguntó si podía escucharla, y Do-Jin solicitó de inmediato soporte de idioma. Con una mirada de acero, Do-Jin le ordenó a Chat-Ai que lo ayudara a dominar el idioma de la tribu de piel verde en ese mismo momento de vida o muerte. El orco gigante se detuvo repentinamente con asombro al ver a un simple humano capaz de pronunciar el idioma sagrado de su tribu. Do-Jin se dirigió respetuosamente al oponente como un gran guerrero de la tierra, y luego propuso audazmente que bajara su arma para que ambos pudieran comenzar las negociaciones. Un golpe atronador tiñó los alrededores de rojo, el imponente orco se irguió en medio de un charco de sangre, dejando a Do-Jin sin palabras ante el poder abrumador. El monstruo gruñó, afirmando que incluso si el humano frente a él dominaba su idioma, la muerte aún era inevitable. Entrecerró los ojos hacia Yuyan con intenciones maliciosas, declarando que ella sería la siguiente en pagar con su vida porque todas las mentiras eran inútiles aquí. De pie frente a la niña que estaba arrodillada de terror, el orco gigante levantó la voz para interrogar sobre las verdaderas identidades de este grupo de extraños. Los ojos de Do-Jin se entrecerraron cuando Chat-Ai reveló la cruda verdad sobre los orcos, una raza que albergaba un profundo odio hacia los humanos hasta la médula. Mientras Yuyan temblaba bajo la fría y afilada hoja del hacha, la entidad dentro del dispositivo sugirió con calma que si entendía la debilidad del enemigo, podría superar esta crisis de manera absoluta. El carnicero comenzó a perder la paciencia al permitirle sus últimas palabras, mientras simultáneamente, el sistema preguntaba repetidamente si Do-Jin quería saber cómo salvar la vida de su compañera. Yuyan se congeló, viendo gotear sangre fresca justo frente a ella mientras Chat-Ai comenzaba a preparar un plan para cambiar el rumbo del destino. Al ver a Do-Jin todavía atónito, el orco estalló, preguntando por qué no abría la boca, mientras la inteligencia artificial le ordenaba que repitiera cada palabra exactamente como se le indicaba. Sin esperar un segundo más, el monstruo declaró que su última oportunidad había terminado, luego reunió todas sus fuerzas y bajó el hacha sobre las cabezas de las pobres almas. El nombre en clave Tearmanco escapando de los labios de Do-Jin hizo que la letal hoja del hacha que se acercaba al cuello de Yuyan se detuviera de repente en el aire. Se arrodilló en el suelo y afirmó audazmente ante la manada de monstruos que todos aquí eran descendientes del gran Tearmanco. El carnicero puso los ojos en blanco de horror, su respiración se volvió pesada al escuchar el nombre sagrado que solo existía en las leyendas de la tribu. Los otros guerreros orcos también mostraron una clara conmoción, asintiendo entre ellos en una actitud de profunda reverencia por estos invitados no deseados. Gotas de sudor rodaron por la frente de Do-Jin mientras se preparaba contra la presión aplastante para mantener este acto salvavidas de alto riesgo. Sorprendentemente, el imponente líder orco dejó caer abruptamente su hacha y se arrodilló para presentar sus respetos, presenciado en completo shock por todo el grupo. Yuyan preguntó temblorosamente qué estaba pasando realmente, a lo que Do-Jin solo pudo suspirar aliviado y confesar que ni siquiera él podría haber previsto este resultado. Al ver a los monstruos sumisos, el grupo de amigos detrás se dio cuenta de que Tearmanco era la llave maestra que sostenía las vidas de todos en esta tierra de muerte. La escena del campamento se fue calmando gradualmente bajo la luz parpadeante del fuego, marcando una victoria mental que los ayudó a escapar temporalmente de la guadaña de la muerte. Los ojos de Yuyan se iluminaron al darse cuenta de que Do-Jin acababa de lograr un farol espectacular para cambiar la situación y traer un rayo de esperanza para la supervivencia de todos.
El mandón hombre de mediana edad, al ver a los orcos arrodillados, se dejó llevar y les gritó órdenes para que lo desataran rápidamente de inmediato. Incluso afirmó con suficiencia ser el gran Tearmancu, con la esperanza de obtener la sumisión absoluta de los monstruos. Incluso los maldijo en voz alta como asquerosos demonios verdes y exigió que se arrastraran para servirle de inmediato. Sin embargo, el orco gigante gruñó, afirmando que la razón por la que se arrodillaron no era en absoluto para someterse a alguien como él. Dojin abrió los ojos con horror al escuchar al oponente explicar que el acto era simplemente un signo de respeto por los nobles sacrificios del pasado. El líder orco reiteró con severidad que los verdaderos héroes habían muerto para proteger a la tribu, y nunca gritarían fuerte ni darían órdenes a la gente. Los ojos del monstruo de repente se encendieron con extrema sed de sangre mientras declaraba audazmente que los que estaban aquí no eran más que impostores baratos. Sin un segundo de retraso, se emitió la fría orden de ejecución, lo que provocó que un orco parado en la parte de atrás blandiera su arma y cargara hacia adelante sin piedad. Un golpe atronador desgarró la noche y golpeó directamente al miserable hombre de mediana edad en medio del choque definitivo de los sobrevivientes. La víctima solo tuvo tiempo de pronunciar un jadeo desconcertado de autocuestionamiento antes de sentir que la guadaña de la muerte le tocaba el cuello, poniendo fin oficialmente a su estúpida existencia. Los ojos del hombre de mediana edad temblaron de terror, con gotas de sudor cayendo mientras la muerte se cernía justo ante sus ojos. En medio del caos, una espada corta cayó inesperadamente sobre la hierba, creando un ruido seco como un último rayo de esperanza. De repente, un monstruo polilla chonchon salió de las sombras y agarró el cuello de un guerrero orco, dejándolo completamente indefenso. Un grito de alarma desgarró la noche, advirtiendo a Lord Targan que tuviera cuidado porque los cazadores de cabezas habían comenzado su emboscada. El cielo nocturno se llenó de repente con innumerables criaturas grotescas que descendían frenéticamente para destrozar a toda entidad viviente en el suelo. Respondiendo con un poder abrumador, Targon blandió su hacha gigante, partiendo el cadáver de un monstruo en una exhibición despiadadamente violenta. Rugió con orgullo que la tribu de los orcos eran los grandes guerreros de la tierra y esos insectos rastreros nunca serían su rival. Respondiendo a la declaración de guerra, la manada de orcos rugió simultáneamente con los ojos brillando en rojo de sed de sangre, y luego cargó directamente hacia la sangrienta refriega. Aprovechando la distracción del enemigo, Yuyan llamó apresuradamente el nombre de Dojin y le hizo señas hacia la ubicación de la espada caída para encontrar una forma de escapar. Aprovechando la oportunidad dorada, Dojin apretó los dientes y usó la afilada hoja para cortar la cuerda que ataba sus manos con una intensa determinación de sobrevivir. Dojin se concentró intensamente en usar la hoja para cortar las cuerdas de Yuyan, instándola a prepararse rápidamente para escapar juntos. Su expresión se endureció de repente cuando Chatai le notificó de una nueva y extraña señal recién detectada a corta distancia. Mientras liberaba a Jeonwoo, la entidad misteriosa afirmó que la señal era el rastro de un rasgo de despertar extremadamente valioso. A pesar de que el hombre tatuado preguntaba en estado de shock, el sistema continuó explicando la importancia de estas fatídicas habilidades en esta tierra. Los ojos de Dojin brillaron con suprema resolución, al darse cuenta de que esta era una oportunidad de oro para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Detrás de ellos, Yuyan apretó los dientes de molestia mientras intentaba quitar las crueles cuerdas que apretaban las manos de Liayun. Respondiendo a la sincera gratitud de su nueva amiga, la chica atractiva solo sonrió y afirmó que ayudar en este momento era un hecho. El mandón hombre de mediana edad seguía gritando por prioridad, dejando a Yuyan suspirando de frustración, preguntándose si debería simplemente abandonar a este anciano odioso. Temiendo el inusual silencio, llamó apresuradamente para preguntar si Dojin había terminado de usar el cuchillo para prepararse para el próximo ataque. Sin embargo, se congeló por completo al ver solo la espada tirada sola en medio de la hierba silvestre, mientras que su compañero se había desvanecido misteriosamente. El antiguo cofre de madera yacía en silencio en medio de la pradera oscura, ocultando en su interior un secreto que podría cambiar por completo el rumbo de la supervivencia de Dojin. Se acercó corriendo, respirando pesadamente mientras se paraba ante el objeto que la manada de orcos tuvo que intercambiar su sangre y sus huesos para asegurar. Dojin le preguntó ansiosamente a Chatai si este era el objetivo que acababa de detectar, y de inmediato recibió una firme confirmación del sistema.
La misteriosa entidad le recordó que mirara hacia atrás a las heridas fatales en el cuerpo de Targón para comprender el precio extremadamente alto que tuvieron que pagar. Analizó que la manada de orcos había arriesgado sus vidas para obtener este cofre del tesoro con la única intención de ofrecerlo al gran jefe supremo por mérito. Chatai afirmó firmemente que lo que yacía anidado dentro de esa madera podrida era un rasgo del despertar que portaba un poder ilimitado. Dojin abrió temblorosamente la tapa del cofre mientras sonaba una notificación, recordándole que en este duro continente de Karman, los débiles no tenían lugar donde esconderse. Con gotas de sudor rodando por su frente, apretó los dientes, diciéndose a sí mismo que tenía que volverse más fuerte a toda costa si quería proteger a todos y encontrar el camino de regreso. Una luz mística irradiaba del corazón de Ogro, un objeto mítico que latía rítmicamente dentro del cofre del tesoro como si invitara a aquellos que tenían sed de poder. El sistema explicó que los ogros eran monstruos de fuerza destructiva, y tragar este corazón le ayudaría a alcanzar un estado de despertar mucho más allá de los límites humanos. Chatai emitió de repente una severa advertencia sobre los riesgos mortales antes de que Dojin pudiera meterse el corazón de ogro en la boca. Se congeló cuando el sistema afirmó que esta acción podría quitarle la vida al instante en lugar de traerle el poder esperado. La misteriosa entidad le explicó que este objeto era maná puro cristalizado, lo que reestructuraría a la fuerza todo su cuerpo acompañado de un dolor que le desgarraría la carne. Enfrentando una tasa de mortalidad extremadamente alta debido al shock anafiláctico, Dojin miró pensativo el tesoro en sus manos mientras la notificación confirmaba que la elección final aún le pertenecía a él. Sus ojos se endurecieron de repente, y el silencio envolvió el espacio como si indicara que se acababa de tomar una decisión de vida o muerte. Las trágicas imágenes de la brutalidad de los monstruos y el abrumador poder de la tribu de los orcos volvieron a su mente como un recordatorio de que los débiles no tenían lugar aquí. Ignorando todas las amenazas de muerte, Dojin mordió frenéticamente el corazón ensangrentado con el firme voto de que debía sobrevivir a toda costa. Gotas de sangre fresca de color rojo oscuro comenzaron a caer sobre el suelo frío, sirviendo como prueba de que un proceso de absorción altamente riesgoso había comenzado oficialmente. Sus ojos se pusieron en blanco, surcados de venas inyectadas en sangre, revelando la máxima agonía mientras la enorme oleada de maná comenzaba a devastar y reconstruir cada célula de su cuerpo. Dojin se derrumbó en el suelo en convulsiones lamentables, marcando el momento en que tuvo que apostar su propia vida para entrar en una evolución cruel. Dojin comenzó a sentir que el maná surgía en su cuerpo, sangre fresca se derramaba por las comisuras de su boca mientras el proceso de absorción se llevaba a cabo con severa dureza. Cada célula fue destrozada y luego reconstruida en pura agonía, dejándolo solo capaz de arañar el suelo en un intento desesperado por mantener la cordura. Sus piernas temblaban incesantemente ante la advertencia de que si perdía el conocimiento, toda su alma sería tragada por completo por este poder de despertar. A pesar del dolor que le perforaba los huesos, Dojin gritó en furioso desafío, jurando que él y el sistema aplastarían todos los obstáculos para continuar su viaje de supervivencia. Mientras tanto, en el campamento, Lord Targan exigió fríamente a sus subordinados que informaran de inmediato sobre las secuelas del ataque del enjambre de polillas. El soldado orco inclinó la cabeza, afirmando que los guerreros de la tribu habían aniquilado fácilmente a los cazadores de cabezas justo después de que se rebelaran. Declaró con aire de suficiencia que el gran ejército orco sufrió 0 pérdidas o bajas contra el acoso de esas criaturas inferiores. De pie sobre la pila de horrendos cadáveres de monstruos, afirmó con firmeza que estos inferiores nunca serían capaces de tomar las cabezas de los guerreros de la tierra. Inesperadamente, Jeonwoo asestó un atronador golpe de espada que desgarró el aire para bloquear un ataque de otro orco que se cernía hacia él. Gotas de sudor rodaron por el rostro exhausto del hombre tatuado mientras jadeaba y se preparaba, luchando en la delgada línea entre la vida y la muerte. Jeonwoo adoptó una postura de combate con la espada en la mano, su mirada de acero protegiendo a Lia y al tembloroso grupo detrás de él en medio del cerco de los monstruos. A pesar de que Lia llamaba ansiosamente su nombre, el hombre tatuado gruñó, exigiéndole que se mantuviera callada para poder concentrarse por completo en lidiar con el enemigo. Los soldados orcos comenzaron a susurrar asombrados ante la resistencia elástica de alguien que parecía completamente inexperto como él. Targon dio un paso amenazante hacia adelante y admitió que este joven humano poseía verdaderamente el corazón de un guerrero genuino.
Ordenó a sus subordinados que ejecutaran a Jeonwoo con el ritual más solemne justo cuando un atronador golpe de hoja se estrelló, creando chispas ensordecedoras. El hombre tatuado apretó los dientes y resistió, sintiendo que sus manos se adormecían lentamente y estaban listas para explotar en cualquier momento contra el poder aterrador del oponente. El sonido del choque de metales resonó en todo el espacio mientras la frágil espada intentaba bloquear el golpe aplastante de la sangrienta hacha del orco. A pesar de sus extraordinarios esfuerzos, Jeonwoo fue abrumado gradualmente por completo, incapaz de encontrar ni una sola abertura para contraatacar a los golpes implacables. Un último choque masivo le quitó el arma de las manos, enviándolo volando hacia atrás en un estado de total impotencia. La espada se hundió profundamente en el suelo frío, marcando el final de un trágico pero heroico esfuerzo de resistencia y empujando a todos a una situación en la que sus vidas pendían de un hilo. Jeonwoo apretó los dientes con amargo resentimiento, sudando a mares al darse cuenta de que había llegado a su límite frente a una fuerza tan enormemente desigual. El orco gigante balanceó en alto su hacha manchada de sangre, listo para acabar con la vida del último guerrero humano que bloqueaba su camino. De repente, una sombra oscura pasó a una velocidad que cortaba el viento, decapitando al monstruo en una exhibición aterradoramente violenta. Jeonwoo quedó atónito por el asombro, con los ojos muy abiertos al ser testigo de que la persona que acababa de salvarle la vida era alguien que nadie esperaba. La manada de orcos circundantes se detuvo de repente, incapaz de creer lo que veían al ver a un camarada de élite asesinado en una fracción de segundo. Do-jin se irguió sobre el cadáver derrotado, con la mano agarrando fuertemente la espada ensangrentada mientras una aura abrumadora de sed de sangre envolvía el área. Los ojos de Lord Targan se abrieron en estado de shock al darse cuenta de que el humano que antes se arrastraba por el suelo ahora podía masacrar fácilmente a su guerrero. Miró con cautela directamente al oponente al escuchar a Do-jin repetir fríamente el nombre de Targon con una actitud de puro desprecio. Con manchas de sangre aún persistiendo en sus labios, Do-jin sonrió levemente y comentó con indiferencia que el corazón de hace un momento sabía absolutamente exquisito. Tragar el tesoro mítico había desencadenado oficialmente el poder del despertar, convirtiéndolo en el depredador más aterrador de este continente de Karman. Targon apretó los dientes con puro odio, gruñendo y llamando bastardo a Do-jin al ver el tesoro de la tribu violado por un forastero. El orco blandió frenéticamente su espada hacia abajo en un ataque atronador, gritando y cuestionando por qué se atrevió a tragar ese poder divino. Bajo la presión aplastante del arma, Chatai le preguntó suavemente si aún podía oírla, recibiendo una confirmación ferozmente decidida de Do-jin. Preguntó con voz profunda sobre su tasa de victorias contra el monstruo frente a él, a lo que la entidad en el dispositivo respondió con frialdad que sus posibilidades actuales eran lastimosamente bajas. A pesar de que Do-jin intentaba encontrar formas de aumentar sus probabilidades de éxito, la inteligencia artificial mantuvo que con sus habilidades actuales, derrotar a Targon era imposible. Arrojado lejos en un estado de desventaja, solicitó apresuradamente información sobre la raza orca, solo para enterarse de que una vez fueron humillantemente esclavizados por la humanidad. El sistema analizó además que este oscuro pasado causaba que los orcos odiaran a los humanos al extremo y eran increíblemente fáciles de provocar con burlas. Do-jin dio las gracias en voz baja, luego apretó su agarre en el mango de la espada ensangrentada, haciendo que Chatai preguntara con recelo qué estaba tramando realmente para cambiar las tornas. Se obligó a levantarse con sangre en los labios, comentando sarcásticamente que la manada de monstruos era demasiado sensible cuando alguien se atrevía a tocar su comida. Los ojos de Do-jin brillaron con una luz perversa mientras audazmente le devolvía una pregunta a Targon, preguntándole si era porque no habían sido azotados lo suficiente en el pasado que ahora todavía no conocían el miedo. Con la sed de sangre ardiendo en sus ojos, el gigante orco Targon parecía listo para explotar ya que su furia fue provocada al máximo. Do-jin agradeció en voz baja al sistema, luego agarró con fuerza el mango de la espada ensangrentada, haciendo que Chatai preguntara con recelo qué estaba tramando de verdad. Se obligó a levantarse con manchas de sangre en los labios, burlándose sarcásticamente de que los monstruos eran demasiado sensibles cuando alguien les robaba su sabrosa comida. Los ojos de Do-jin brillaron con un resplandor siniestro mientras le preguntaba audazmente a Targon si era porque no había sido azotado lo suficiente en el pasado que ahora seguía siendo tan arrogante. Un trozo de papel en blanco apareció en su subconsciente con la petición de que escribiera su sueño,
abriendo un recuerdo lejano de sus muy descarriados días de estudiante. Do-jin se sentó en silencio en medio del aula, con los ojos pegados al formulario de orientación profesional, pero incapaz de encontrar ninguna meta para el futuro. Su mirada pensativa fue interrumpida por curiosas insinuaciones sobre por qué todavía no había puesto la pluma sobre el papel para escribir ni una sola palabra. El compañero de clase sentado en el pupitre detrás de él se volvió para preguntarle sobre su sueño, destrozando el ambiente tranquilo con una preocupación superficial. Declaró con suficiencia su sueño de convertirse en un jefe de apuestas ilegales, haciendo que Do-jin simplemente le ofreciera un cumplido altamente sarcástico sobre esa ambición increíble. Los amigos a su alrededor se unieron de inmediato para burlarse de él como un perdedor inútil que ni siquiera tenía un solo centavo con el que soñar. En ese lejano recuerdo del aula, Yuyan y sus amigos se reunieron alrededor, burlándose de Do-jin de que no tenía nada más que su teléfono y estaba pegado a chat ahí todo el día. Un amigo sentado en la parte de atrás habló suavemente para consolarlo, esperando que tarde o temprano encontrara un objetivo de vida propio. Do-jin bajó la cabeza sumido en sus pensamientos, preguntándose si ese día llegaría de verdad mientras seguía ahogándose en una alienación sin rumbo. Sus ojos se volvieron inusualmente decididos de repente al darse cuenta de que, aunque no fuera un sueño glamoroso, había encontrado el verdadero propósito de su vida. Y eso era la supervivencia, mientras Do-jin blandía su espada para bloquear el atronador corte del hacha del orco gigante en medio del sangriento campo de batalla. Con gotas de sudor rodando por su frente, Do-jin le preguntó desesperadamente al sistema Ko. Entre tajos de espada rasgando el aire, se quedó atónito cuando la misteriosa entidad anunció que había malinterpretado por completo la intención que proponía. Chat-ai analizó que provocar a Targon solo ayudaba a aumentar temporalmente su probabilidad de supervivencia, no a servir como un camino hacia la victoria. El monstruo rugió de rabia, llamándolo ratoncito mientras el sistema extinguía su esperanza al confirmar que su tasa de victorias era actualmente cero. Apretó los dientes y presionó por la opción final, recibiendo de inmediato una directiva del dispositivo que le exigía apuntar directo a la parte inferior del cuerpo del enemigo para cambiar las tornas. El análisis del sistema mostró que Targon albergaba una vieja lesión en la rodilla y aconsejó que Do-jin absolutamente tenía que apuntar directo a ese punto débil. Rechinó ligeramente los dientes con tensión cuando la inteligencia artificial le notificó inesperadamente de un grave problema inminente. En comparación con un guerrero curtido en la batalla como Targon, las habilidades de Do-jin eran todavía demasiado inmaduras y llenas de torpeza. El sistema advirtió de una brutal realidad de que podría perder la vida al instante incluso antes de tener la oportunidad de ejecutar un ataque en la parte inferior del cuerpo. Tumbado en el suelo en un estado de agotamiento, Do-jin preguntó escépticamente si realmente tenía la fuerza para apuntar a ese objetivo y recibió una afirmación definitiva del dispositivo. El poder del corazón de ogro comenzó a explotar, forzando al cuerpo de Do-jin a alcanzar un umbral de fuerza mucho más allá de los límites de un humano normal. El sudor rodó hacia abajo al darse cuenta de la pesada carga sobre sus hombros, porque si fallaba aquí, todos los sobrevivientes serían masacrados por la manada de orcos. Animado por la misteriosa entidad en el dispositivo, Do-jin canalizó toda la fuerza de su vida en sus piernas y se lanzó hacia adelante como una flecha perforando el cielo. El ensordecedor choque de metal resonó en todo el bosque mientras Do-jin resolvía seguir la orden de apuntar directamente a las piernas del gigante para luchar por su vida. Los soldados orcos circundantes solo pudieron quedarse atónitos en puro asombro por el extraordinario poder del objeto mítico y la capacidad de Do-jin para mantenerse firme frente a Lord Targon. Targon y Do-jin chocaron violentamente entre sí, haciendo que los soldados circundantes se maravillaran en secreto de que, aunque su maestro estaba herido, el talento de este humano realmente no podía subestimarse. El rostro de Targon se endureció con sed de sangre mientras gruñía su declaración de que todo debía terminar justo aquí para proteger el honor de la tribu de los orcos. Afirmó que incluso si Do-jin poseyera un poder horrible del corazón de ogro, todavía no podría cerrar la brecha en las habilidades de combate reales. El imponente orco dio un paso adelante con una mirada despectiva, llamándolo audazmente un novato inmaduro lleno de aperturas en medio de una batalla a vida o muerte. De repente Do-jin dio un resbalón muy torpe en la hierba, sirviendo como señal de que había alcanzado su límite de resistencia. Targon miró triunfante hacia abajo al enemigo en apuros, comentando con indiferencia que tarde o temprano este ratoncito revelaría una apertura fatal.
Levantó en alto su poderosa hacha gigante y lanzó insultos por la grave falta de experiencia en combate del joven justo antes de intentar asestar el golpe de gracia. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, Dojin se dio la vuelta y lanzó un golpe de espada rasgando el aire, apuntando directo a la rodilla de Targón, haciendo que brotara sangre fresca de color rojo oscuro. Los ojos del orco se pusieron en blanco de terror al darse cuenta de que había caído en la trampa tendida por la falsa torpeza y un ataque brutalmente preciso a la parte inferior de su cuerpo. En medio de la lluvia de sangre, Chatai no pudo evitar exclamar con entusiasmo que este contraataque era increíble, admitiendo que incluso él estaba sorprendido de cómo engañó al enemigo. Dojin le pidió suavemente al sistema que confirmara si había cortado con éxito la parte inferior del cuerpo del oponente y recibió una afirmación sólida como una roca de Chatai. Sin embargo, Targón todavía rugió con orgullo que una herida tan menor no sacudiría el poder de un gran guerrero en lo más mínimo. Los ojos de Dojin de repente cambiaron de expresión cuando la inteligencia artificial declaró con calma que derrotar al orco nunca fue el objetivo final del plan para empezar. Un estallido de energía púrpura intenso explotó, marcando la aterradora aparición de la reina Chonchon con 3 cabezas humanas falsas mirando fijamente a Targón. El sistema actualizó continuamente los datos sobre la entidad líder suprema del enjambre de polillas, un ser que posee un poder destructivo 10 veces mayor que el de los cazadores de cabezas normales. Ante el orco atónito, Chatai reveló la triste verdad de que esta criatura tenía una naturaleza altamente vengativa y exigiría venganza frenéticamente a cualquiera que matara a los suyos. Se quedó atónito al darse cuenta de que el golpe en la pierna de Targón era en realidad para convertirlo en un chivo expiatorio para llamar la atención de la reina monstruo, abriendo la única brecha posible para escapar. La orden de huir se emitió de inmediato, rasgando la tensa atmósfera, instando a los sobrevivientes a correr contra la muerte para abandonar el sangriento campamento. Dojin se alejó a una velocidad que cortaba el viento, dejando a Yuyan atragantándose con sus palabras para recordarle que corría demasiado rápido, mientras él instaba a todos a irse de inmediato. Jeonwoo apretó los dientes en puro pánico mientras Lia maldecía continuamente por la dura realidad. Ambos siguieron frenéticamente los pasos de Dojin para buscar un rayo de esperanza para sobrevivir. Yuyan instó al hombre de mediana edad a que se diera prisa, pero solo recibió un grito grosero exigiéndole que se callara de inmediato. En medio del pánico, Dojin de repente se congeló con los ojos muy abiertos de terror como si hubiera visto a través de un secreto escondido en la oscuridad. Al verlo detenerse de repente, Yuyan preguntó en voz alta y con pánico qué estaba pasando que le hizo cambiar de expresión tan rápido. Dojin tartamudeó, tratando de decir algo, causando que Yuyan volviera a preguntar con dudas mientras ambos seguían mirando hacia el valle profundo. Inesperadamente, un pueblo en ruinas apareció en medio del inmenso y sombrío bosque con lámparas de aceite parpadeantes, haciendo que Dojin exclamara de asombro. La escena dentro del pueblo parecía completamente tranquila con senderos pavimentados con piedra y linternas que irradiaban una luz amarilla cálida pero altamente misteriosa. Desde detrás de las puertas de madera podridas, un hombre con rostro vigilante observaba en silencio cada movimiento de los extraños. Otra mujer también abrió ligeramente su ventana para mirar afuera con ojos llenos de sospecha y ansiedad ante la repentina aparición del grupo de sobrevivientes. Yuyan comentó suavemente que este lugar era demasiado pequeño para ser llamado un pueblo. Era más como una aldea desolada escondida en las profundidades del bosque. Jeonwoo declaró con voz profunda que los aldeanos desconfiaban mucho de ellos, mientras que Yuyan suspiró de alivio porque al menos no tenían la intención de atacar todavía. Yuyan se rascó la cabeza en estado de shock al darse cuenta de que la barrera del idioma estaba haciendo que todos los esfuerzos de comunicación fueran inútiles y llenos de frustración. Dentro de la desvencijada casa de madera, Dojin se sentó frente a la anciana local bajo la luz parpadeante de las velas, haciendo que la atmósfera se volviera densa por la tensión. La anciana puso los ojos en blanco aterrorizada al preguntar si era cierto que este grupo de extraños acababa de escapar de las garras de la brutal manada de orcos. Dojin confirmó con voz profunda que estaban siendo cazados tanto por las polillas Chonchon como por la tribu de piel verde, haciendo que la otra parte exclamara de lástima. La anciana suspiró suavemente y afirmó que no había más dudas porque vagar desarmado en el bosque profundo era algo extremadamente imprudente de hacer.
Dejando la copa de vino tinto oscuro en la mesa, la anciana de repente se puso seria y dijo que tenía una pregunta importante que quería que le respondieran. Los ojos de Do-jin de repente se tensaron cuando la anciana inesperadamente presionó por sus verdaderos antecedentes y la tierra donde este grupo de viajeros solía vivir. La anciana se apresuró a tranquilizarlo para que no lo malinterpretara, ya que necesitaba saber toda la historia para calmar el miedo que envolvía a todo el pueblo. Justo cuando Do-jin estaba a punto de hablar, Cha-tae envió de inmediato una advertencia mortal exigiendo que de ninguna manera debía revelar que venían de la tierra. Él preguntó en silencio por qué, y la misteriosa entidad afirmó que la identidad de alguien de otro mundo solo traería desastres impredecibles en el futuro. Do-jin casualmente inventó la historia de que todo el grupo era una caravana de mercaderes transcontinentales atacada por orcos y que ellos eran los únicos sobrevivientes, haciendo que Cha-tae se maravillara de sus habilidades de improvisación flexible obtenidas al leer demasiados betons. La anciana inclinó la cabeza en señal de comprensión y afirmó que esta explicación era completamente razonable, mientras prometía dar un paso al frente e informar a los aldeanos de su identidad de mercaderes para disipar todas las sospechas. Viendo a la otra parte realizar una etiqueta tan excesivamente solemne, Do-jin le pidió apresuradamente a la anciana que se levantara mientras él mismo todavía estaba atónito por la recepción inesperadamente cálida. La anciana afirmó que dar la bienvenida a los viajeros que recorrieron un largo camino hasta el pueblo era lo absolutamente correcto y enfatizó que su tribu siempre valoraba la hospitalidad hacia los necesitados. Yuyan se derrumbó sobre la mesa en un estado de agotamiento, se quejó en silencio de los terribles incidentes que se precipitaron en un solo día, y ahora solo anhelaba bañarse para lavar su fatiga. Lia miró a su alrededor y comentó suavemente que aunque no sabía qué hacer a continuación, este lugar le dio una sensación extrañamente segura en medio de un mundo diferente lleno de monstruos. La atmósfera se hundió de repente cuando Jeong-woo echó su brazo sobre la silla y llamó con un significado oculto, haciendo que Do-jin se volviera para mirarlo con una expresión interrogante. El chico tatuado presionó por la verdadera identidad de Do-jin, lo que hizo que él solo respondiera pensativamente que todo era inherentemente demasiado complejo para explicarlo claramente en este momento. Viendo la tensa situación, Yuyan se apresuró a hablar, exigiéndole que detuviera el interrogatorio, y le recordó que fue gracias a que Do-jin salvó sus vidas que todo el grupo pudo sobrevivir. Mientras todos estaban en silencio, el hombre de mediana edad de repente golpeó la mesa, gritando por comida, dejando al grupo en una consternación cansada mientras le decían que se callara para evitar causar más problemas a los aldeanos. Do-jin entrecerró los ojos hacia el niño que viajaba con el grupo y presionó por su identidad, haciendo que el chico se pusiera inevitablemente nervioso. El chico se presentó temblando como Ain Yang, un estudiante de secundaria, y recibió elogios por su increíble resistencia durante todo el viaje. De repente, la anciana jefa de la aldea se acercó y se disculpó por la demora en preparar la comida, haciendo que Do-jin volteara la cabeza para observar. Se sacaron ollas de comida muy caliente mientras Cha-tae le recordaba en silencio a Do-jin que dejara que todos los demás comieran primero para protegerse de cualquier circunstancia imprevista. Los aldeanos los obsequiaron con sopa de carne de aves silvestres junto con verduras cultivadas localmente para calmar los estómagos hambrientos del grupo de sobrevivientes. Después de ofrecerse a compartir la comida, la anciana prometió llevar al grupo a una habitación de descanso adecuada para que pudieran recuperar sus fuerzas después de un largo día. La habitación de madera parecía acogedora bajo la brillante luz de las velas, trayendo una rara sensación de paz en medio de un mundo diferente plagado de peligros. Lia no pudo evitar maravillarse de la recepción excesivamente considerada y pensó en silencio que la hermosa apariencia de Yui de hecho había hecho su magia. Los ojos de Lia se cerraron mientras daba un ligero asentimiento, admitiendo que demasiados incidentes horripilantes habían golpeado en un solo día fatídico. Justo cuando se sentó en la cama, Yuyan se quitó los zapatos con cansancio y confesó que estaba completamente exhausta y solo quería quedarse dormida de inmediato. Lia dudó al ver que la habitación solo tenía una cama individual, pero Yui rápidamente no le dio importancia y sugirió que las dos compartieran el lugar de descanso. Intercambiaron suaves deseos de buenas noches antes de que la oscuridad las envolviera, con la esperanza de encontrar un breve momento de paz después de la reciente serie de horrores. Yui se hundió gradualmente en un profundo letargo con suaves respiraciones,
pero en lo profundo de su subconsciente, los fantasmas de la realidad seguían acechándola sin descanso. Fragmentos de recuerdos destrozados de la sangrienta ejecución de la manada de Chonchon y la hacha mortal de Targón regresaron de repente como una cruel pesadilla. La imagen del día en que se despidió de su madre para subir al fatídico autobús apareció de repente con claridad, haciendo que el dolor de la separación surgiera en el pequeño corazón de la joven. Yui sollozó suavemente mientras dormía, las lágrimas de dolor rodaban por sus mejillas mientras un llanto secreto por su madre resonaba en la noche fría y oscura. Al otro lado de la cama, Lia todavía daba vueltas en la cama, mirando hacia el techo de madera con ojos que sostenían una ansiedad invisible sobre el futuro sombrío que se avecinaba. Eventualmente, cerró los párpados con cansancio, tratando de encontrar un poco de fuerza para prepararse para la dura supervivencia del mañana. Afuera en el pórtico, la figura de la anciana jefa de la aldea caminaba pesadamente en la noche silenciosa, dejando atrás el pueblo inmerso en el silencio. Una misteriosa sonrisa apareció de repente en el viejo rostro de la líder anciana, sembrando dudas extremas sobre los oscuros complots que esperaban al grupo de viajeros. La anciana jefa del pueblo preguntó en voz baja si esos mercaderes ya se habían quedado profundamente dormidos y recibió una confirmación sumamente misteriosa del hombre a su lado. Llegaron a la conclusión de que este grupo de personas debía estar exhausto después de escapar de las garras de la manada de orcos, por lo que no se despertarían fácilmente. De repente, el hombre apareció junto a la cama con un cuchillo afilado y declaró fríamente que tenían que matarlos a todos. Apretó los dientes, afirmando que esta era la única manera y no había otra opción para proteger la paz de este lugar. Imágenes de la brutalidad de la tribu de los orcos volvieron a aparecer como un recordatorio de que definitivamente buscarían por todas partes para llevar a cabo su venganza. La anciana puso los ojos en blanco con locura mientras presionaba para saber quién sería responsable si el pueblo fuera arrasado por la ira de los monstruos. Él apretó el agarre en el mango del cuchillo y expuso un plan cruel para colgar los cadáveres del grupo fuera del pueblo para demostrar que no tenían intención de enfrentarse al enemigo. Sin una pizca de duda, el carnicero balanceó el brazo, asestando una puñalada fatal en el pecho de Yuyan justo mientras ella todavía estaba profundamente dormida. Lia abrió los ojos en estado de shock y quedó atónita por el frío aliento de la muerte que envolvía el pequeño espacio de la habitación. Solo tuvo tiempo de gritar el nombre de Yui en pura agonía al ver a su compañera inmóvil en un charco de sangre rojo oscuro. El asesino lució una sonrisa perversamente malvada al presenciar la escena sangrienta, sus ojos inyectados en sangre con vetas de locura. Lia se derrumbó por completo, solo podía agarrarse la cara manchada de lágrimas mientras el fantasma de la muerte todavía persistía justo al lado de la cama. Un grito espeluznante resonó en toda la habitación, pero fue sofocado de inmediato por una orden despiadada que le exigía mantener un silencio absoluto. Con el cuchillo ensangrentado en la mano, el carnicero gruñó, maldiciendo al grupo de viajeros como bastardos por atreverse a traer el desastre de la tribu de los orcos de vuelta al pueblo. En esta situación de vida o muerte, Jeonwoo de repente se despertó con ojos asesinos y gritó fuertemente, exigiendo al malhechor que la soltara. El asesino gritó frenéticamente que su presencia causaría la aniquilación de todo el pueblo, lo que obligó a Lia a pedir ayuda desesperadamente. No dejándolo dar el siguiente golpe, el tipo tatuado reunió todas sus fuerzas para lanzar un puñetazo atronador, deformando el rostro del asesino y haciendo que la sangre fresca salpicara por todas partes. Apretó los dientes y le gritó a la chica que se callara la boca de inmediato, mientras sus brutales manos todavía intentaban inmovilizar a su lamentable presa. En el momento en que la guadaña de la muerte estaba a punto de golpear, la mano dura como una roca de Jeonwoo logró interceptar a tiempo la muñeca del carnicero que empuñaba el cuchillo. Con un poderoso derribo, Jeonwoo terminó la pelea, enviando la hoja corta por los aires y aplastando el cruel plan del malhechor justo en el piso de madera. El carnicero jadeaba en agonía, con los ojos en blanco después de sufrir el inesperado contraataque del grupo de viajeros. De inmediato, Jeonwoo lanzó un puñetazo atronador directamente en la cara de su oponente, haciendo que el malhechor se derrumbara en el suelo en estado de shock. El tipo tatuado apretó los dientes con extrema rabia, su mano manchada de sangre se apretaba continuamente para desatar su furia contra el que acababa de actuar tan brutalmente. Dojin y los demás entraron corriendo en pánico y se quedaron atónitos ante la escena caótica y una atmósfera que apestaba a sangre. Lia gimió miserablemente, señaló a su amiga que yacía moribunda en la cama y pidió ayuda con total desesperación.
Al ver a Yuyan tendida inmóvil con una profunda herida de puñalada en el pecho, Do-jin se sorprendió al darse cuenta de que su vida se estaba desvaneciendo gradualmente ante sus ojos. Se apresuró a ordenar a Cha-tae que encontrara una manera de administrar los primeros auxilios de inmediato mientras el sudor caía como lluvia por la extrema tensión. Sin un segundo de vacilación, Do-jin reunió sus fuerzas, usando ambas manos para presionar fuertemente sobre la herida fatal para tratar de ganar tiempo para la presa de la muerte. Yuyan se atragantó, la sangre se derramaba por la comisura de su boca, mientras el sistema anunciaba que, aunque la hoja había apuntado directamente al corazón, afortunadamente no dio en el punto vital central. De pie en la frágil frontera de la vida, Cha-tae afirmó con firmeza que necesitaba usar una poción de recuperación de inmediato para conservar su vida. Mientras le administraba primeros auxilios a Yuyan, Do-jin se congeló cuando Cha-tae anunció la existencia de una poción de recuperación, un objeto sobrenatural capaz de curar cualquier herida. Él presionó con ansiedad para conocer el paradero de esta cura milagrosa, pero la inteligencia artificial le arrojó un balde de agua fría al afirmar que la aldea de Siram era demasiado pequeña para poseer algo tan precioso. De repente, la anciana jefa del pueblo entró fanfarroneando con un grupo de secuaces y lanzó palabras de reprimenda al malhechor por no haber acabado primero con los hombres. Do-jin le ordenó apresuradamente al ya que sujetara la herida con fuerza para detener el sangrado de Yui, mientras él mismo tenía que prepararse para enfrentar una nueva situación desesperada. Apretó los dientes, cuestionando a la anciana sobre el acto cruel y por qué tuvieron el corazón de atacar a los viajeros que ellos mismos acababan de recibir. Con un rostro aterradoramente tranquilo, la jefa de la aldea afirmó que aniquilar al grupo de Do-jin era la única manera de apaciguar a la tribu de los orcos y mantener el pueblo con vida. Do-jin inclinó la cabeza, preguntándose amargamente si esta era realmente la dura regla de un mundo diferente, donde las personas estaban dispuestas a matarse entre sí solo para sobrevivir. Mirando a la turba de aldeanos aferrando sus armas y negándose fríamente a negociar, se dio cuenta de que la compasión inherentemente no existía en este oscuro y profundo bosque. Se quedó atónito cuando la anciana le exigió que pensara detenidamente en la verdadera razón por la que una comunidad de personas aceptaría vivir escondida en medio de una selva traicionera en lugar de una ciudad urbana. Con un rostro distorsionado y lleno de sed de sangre, reveló una verdad impactante de que todos estos aldeanos eran criminales peligrosos que no tenían otro lugar de refugio. La anciana jefa del pueblo emitió una cruel amenaza de que el grupo de amigos de Do-jin pronto se reuniría en el infierno mientras cadáveres ensangrentados yacían esparcidos ante sus ojos. De inmediato, los aldeanos frenéticos empuñando sus armas se abalanzaron hacia adelante, apuntando al joven con la intención de acabar con cada vida restante. Ella afirmó con frialdad que este pueblo era originalmente el lugar de residencia de criminales despiadados, y eliminar a unos pocos niños era demasiado fácil. Sin embargo, Do-jin inesperadamente lanzó un fuerte puñetazo que rasgó el aire, dejando a su oponente solo el tiempo suficiente para jadear de asombro ante el extraordinario poder. En medio del caótico cuerpo a cuerpo, él le preguntó al sistema con indiferencia sobre los peligros con los que debía tener cuidado, pero solo recibió una firme afirmación de que no había nada de qué preocuparse. A pesar de que los enemigos eran asesinos experimentados, Do-jin los abrumó fácilmente gracias al poder despertado del corazón de ogro que corría por sus venas. Cha-tae analizó que había superado por completo los límites de un humano normal, convirtiendo a estos pecadores en peones débiles. Do-jin se erguía imponente en medio de los escombros, mientras la inteligencia artificial revelaba implícitamente que lo verdaderamente sorprendente existía en otro lado. Ese era Kang Heong-woo, el chico tatuado que lanzaba salvajemente sus puños para bloquear todos los ataques de los feroces secuaces de la anciana jefa del pueblo. Con ojos de acero y una destacada valentía en combate, Heong-woo explotó oficialmente con poder, ayudándolo a dominar por completo este sangriento campo de batalla. Un fuerte golpe sordo sonó cuando el asesino se derrumbó en el piso de madera, marcando la desastrosa derrota del malhechor contra el poder abrumador. Do-jin se ajustó la ropa con indiferencia entre los escombros, mientras Heong-woo afirmaba que esta batalla de vida o muerte les había pertenecido inherentemente desde el principio. La anciana jefa del pueblo se arrodilló apresuradamente en el suelo, suplicando encarecidamente perdón por ofender accidentalmente el aura opresiva de los misteriosos viajeros. Los fríos ojos de Do-jin parecían ver a través del corazón del otro,
mientras la inteligencia artificial analizaba que la astuta vieja líder había llegado a darse cuenta de la realidad. Gotas de sudor rodaron por el aterrorizado rostro de la anciana mientras creía en secreto que el joven frente a ella debía tener un poderoso rasgo de despertado. La imagen del corazón de ogro volvió a aparecer como una confirmación de la mítica fuente de energía que lo había ayudado a romper todos los límites humanos. Hyun-woo instó a Do-jin con voz profunda sobre el siguiente plan porque la herida de Yu-yan era extremadamente crítica y no tenían tiempo que perder. Do-jin llamó en voz alta con gran autoridad, haciendo que la anciana jefa del pueblo temblara y respondiera en un estado de sumisión total para preservar su vida. Él le ordenó fríamente que trajera la poción de recuperación de inmediato, mientras ya todavía intentaba con todas sus fuerzas presionar firmemente la herida para detener el sangrado de Yui. A pesar del asombro de la anciana, preguntándose cómo una aldea remota podría poseer un objeto tan invaluable, Do-jin aún así la obligó con decisión, haciendo que el sistema se maravillara con elogios. Do-jin amenazó a la anciana jefa de la aldea con voz profunda que si no quería morir a manos de un despertado, debía cooperar rápidamente, haciendo que el sistema elogiara en silencio su capacidad para cambiar las tornas. La anciana tartamudeó, afirmando firmemente que todavía había una poción de recuperación en el pueblo, con la esperanza de cambiarla por clemencia del poderoso joven. Mientras enviaba apresuradamente a alguien a buscar el artículo, Do-jin mantuvo su postura fríamente y declaró que tenía otra petición importante que necesitaba resolverse. Él exigió enérgicamente un refugio verdaderamente seguro junto con noticias sobre esta tierra, obligando a la líder anciana arrodillada en el suelo a declarar honestamente. La anciana señaló apresuradamente hacia la montaña distante donde la ciudad fuertemente fortificada de Rundel aparecía magnífica en la noche oscura, un lugar ideal para recopilar información. Con una expresión seria, la anciana juró que los residentes de Rundel no eran pecadores crueles y que el grupo seguramente podría descansar adecuadamente allí. De repente, un aldeano tembloroso sacó un frasco de medicina que brillaba con una luz verde mística y preguntó tímidamente si esto era lo que necesitaba. Do-jin extendió la mano para tomar el tesoro, mientras Chatai comentaba casualmente que aunque esto era solo una poción de recuperación de bajo grado, todavía era lo suficientemente potente para curar la herida. Lia preguntó con pánico sobre el método de uso mientras sus manos todavía intentaban presionar firmemente sobre la puñalada de Yu-yan para detener el sangrado. Siguiendo las instrucciones de la inteligencia artificial, Do-jin comenzó a abrir el frasco de la poción para preparar la mitad para que Yui la bebiera y aplicar el resto en su pecho para ayudarla a recuperarse milagrosamente pronto. La anciana jefa del pueblo apretó los dientes en profundo arrepentimiento por tener que desperdiciar la preciosa poción en una chica extraña mientras ella misma estaba cayendo en una situación miserable. De inmediato, Hyun-woo lanzó un puñetazo atronador directo en la cara del asesino, haciéndolo colapsar en el piso en estado de shock. El chico tatuado gruñó de resentimiento y afirmó que inherentemente había encontrado que personas crueles como este carnicero eran una gran molestia para la vista. La herida se cerró gradualmente, ayudando a Yu-yan a sentarse y confirmar suavemente que el dolor había disminuido mucho después de usar la cura milagrosa. La chica extendió la mano para tocar la cicatriz recién curada y preguntó dudosa si la poción de hace un momento era un anestésico en su desconcierto. Do-jin preguntó en tono serio si Yui podía moverse para prepararse para el viaje para encontrar un refugio verdaderamente seguro. Sus ojos se volvieron profundos de repente cuando Chatai pidió suavemente confirmación de si la ciudad de Rundel era la siguiente parada. El sistema presionó implícitamente si tenía la intención de dejar solos a estos aldeanos porque podrían causar más problemas por completo en el futuro. Do-jin afirmó con indiferencia que irse ahora estaba bien, haciendo que la misteriosa entidad en la máquina cuestionara curiosamente la verdadera razón. Mirando hacia el oscuro y profundo bosque, predijo pensativamente que si las palabras de la anciana eran exactas, tarde o temprano todo este lugar sería completamente arrasado por la manada de orcos. En medio del sombrío y viejo bosque, la fría luz de la luna se arrastraba a través de las copas de los árboles antiguos, cubriendo un sendero desierto. El ruido metálico de las ruedas de madera aplastando la hierba nocturna creaba ruidos secos que desgarraban la tranquila atmósfera. Un carruaje de caballo solitario conducido por un musculoso espadachín que escoltaba a una sacerdotisa vestida con un traje blanco puro avanzaba. La sacerdotisa miró suavemente hacia el cielo y exclamó que el amanecer comenzaba a despuntar
contar después de un largo y agotador viaje. Respondiéndole, el espadachín con una expresión fría afirmó que ambos pronto pisarían la ciudad de Rundel justo cuando amaneciera. Él expresó con indiferencia el alivio por estar a punto de despedirse de la sacerdotisa, haciendo que ella solo pudiera regañar la actitud sin tacto de su compañero. Ella no dudó en lanzar un comentario sarcástico de que esta personalidad tan seca era la razón por la que estaba estancado para siempre en el rango de experto en el manejo de la espada. A pesar de que el espadachín la cuestionó de mal humor, la sacerdotisa le exigió repentinamente que detuviera de inmediato el carruaje justo en medio del camino. Con una sonrisa burlona, afirmó que él no entendía absolutamente nada sobre la psicología de las mujeres, y luego ignoró la irritación del otro. Al final del camino, la ciudad fuertemente fortificada de Rundel con sus parpadeantes lámparas de aceite apareció magníficamente, prometiendo una parada de descanso altamente volátil. De pie sobre una alta roca con vista a la ciudad radiante, Dojin y sus compañeros de equipo se preguntaron si ese era el legendario Rundel que la anciana había mencionado. Levantándose ligeramente la capucha para una observación más clara, determinó que era el destino, pero aún no podía ocultar su escepticismo sobre el verdadero nivel de seguridad de este lugar. Mientras Lia se maravillaba de la majestuosa escala que superaba con creces toda imaginación, Jeonwoo preguntó con ansiedad si todo el grupo realmente podría encontrar un lugar de descanso allí. Los ojos de Dojin de repente se volvieron agudos y fríos mientras extinguía las esperanzas de todos con la afirmación de que infiltrarse en el interior no sería nada fácil. Observando a los guardias inspeccionar estrictamente los pases en la puerta principal, pensó en silencio que esta rigurosidad era la prueba más clara de la seguridad de Rundel. El hombre de mediana edad que viajaba con ellos tembló de miedo y advirtió que si los atrapaban sin una identidad legal, serían encarcelados de inmediato, haciendo que la atmósfera fuera aún más pesada. Mientras tanto, Yuyan bromeó casualmente que quería publicar una foto de su reciente herida en las redes sociales, al mismo tiempo que el sistema instaba a Dojin a verificar rápidamente su estado. Él se acercó y le pidió a Yui que le dejara ver la herida de la puñalada, haciendo que la joven se cubriera el cuerpo con pánico y preguntara en voz alta qué intenciones oscuras tenía. A pesar de que Dojin le explicó con calma que solo quería comprobar si la herida se había curado por completo, Yui siguió cuestionando su brusquedad. Ella rechazó rotundamente la solicitud de examen con una actitud dura, dejando al joven parado congelado y preguntando asombrado la razón del por qué. Yuyan se sonrojó, cubriéndose el pecho, y gritó que debido a que la herida estaba en un lugar sensible, no podía permitirle examinarla casualmente de esa manera. Dojin se bajó ligeramente la capucha y pronunció una disculpa superficial, haciendo que la chica que todavía estaba sentada en la roca gritara y lo regañara como a un psicópata, ayudando así al sistema a confirmar que su puñalada realmente se había curado por completo. Al ver a Yuyan abrazando su pecho con ojos tristes, Chatai determinó en silencio que soportar una puñalada fatal a esta edad dejaría un trauma psicológico extremadamente grave. Dojin preguntó pensativamente sobre la posibilidad de infiltrarse en la ciudad, pero la inteligencia artificial vertió agua fría al afirmar que con la situación actual, era completamente imposible. Cada paso sobre la hierba nocturna conllevaba ansiedad mientras el sistema analizaba que, aunque Rundel era solo una pequeña ciudad, debido a la seguridad extremadamente estricta, cualquiera que quisiera entrar debía tener un pase. Él avanzaba pesadamente por el viejo bosque mientras Chatai le advertía que, dado que el grupo de Dojin no eran residentes locales, las consecuencias serían extremadamente desastrosas si los atrapaban con las manos en la masa tratando de entrar a escondidas. De pie en medio de la lúgubre oscuridad del bosque, Dojin se detuvo de repente para observar su entorno, con la esperanza de encontrar una laguna o alguna ayuda inesperada para infiltrarse en la ciudad de Rundel. De repente, una sacerdotisa vestida con un traje blanco prístino apareció y levantó ligeramente el dobladillo de su falda, revelando unas largas piernas sexys junto con un liguero de encaje altamente provocativo justo ante sus ojos. Miró a Dojin con unos desconcertados ojos de un azul profundo y exclamó una autopregunta de sorpresa como si no creyera que alguien pudiera aparecer en este lugar desolado. Justo detrás de ella, el espadachín de escolta estaba arrodillado sobre una rodilla, agarrando con fuerza el mango de una espada ancha gigante con un rostro severo, listo para desatar su sed de sangre para proteger a su maestro de todos los peligros acechantes. El espadachín chasqueó la lengua con cansancio y exclamó que realmente no esperaba que cayeran en esta situación irónica justo al lado de la ciudad de Rundel.
Dojin de repente se acercó por detrás y presionó su fría y afilada hoja contra el cuello de la sacerdotisa, haciendo que el escolta abriera mucho los ojos de terror y le preguntara si era un bandido. Los ojos de Dojin se endurecieron por la sed de sangre mientras Chatai enviaba continuamente notificaciones de advertencia de que esta arriesgada acción era extremadamente peligrosa. La inteligencia artificial continuó analizando que esta chica era una sacerdotisa de la fe de Karman, por lo que amenazarla definitivamente conduciría a un final extremadamente terrible. Ignorando las disuasiones, Dojin declaró en voz alta y con calma que tenía una pregunta importante que necesitaba ser respondida, haciendo que el escolta frunciera el ceño y preguntara cuál era. El sistema elogió en silencio la incautación de armas de Dojin en la aldea de Siram como un movimiento inteligente, pero le recordó que no debería huirse. La inteligencia artificial continuó analizando que esta chica era una sacerdotisa de la fe de Karman, por lo que amenazarla definitivamente conduciría a un final extremadamente terrible. Ignorando las disuasiones, Dojin declaró en voz alta y con calma que tenía una pregunta importante que necesitaba ser respondida, haciendo que el escolta frunciera el ceño y preguntara cuál era. El sistema elogió en silencio la incautación de armas de Dojin en la aldea de Siram como un movimiento inteligente, pero le recordó que no debería huirse.